Caminito, en Caminito. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Comenzamos con historias de ADN. Momentos inolvidables sucedieron en el 2025 con nuestros episodios, más de 20 episodios. Y en esta oportunidad comenzamos este año nuevo, este 2026, invitando a una persona muy especial a que yo quiero mucho, que es una artesana. Porque hemos invitado a médicos, hemos invitado a profesionales, hemos invitado a diferentes personas de diferentes ámbitos, y me faltaba la visión de una artesana, así que en esta oportunidad vamos a poder charlar con Rosita Espica, que ella es artesana tradicional que trabaja con telar y lanas de coprolán y lanas hiladas naturalmente. Se ha vinculado con el mundo la artesanía tradicional hace muchos años, así que vamos a empezar a descubrir eso, cómo es su trabajo, cómo es su día a día y cómo se está proyectando con sus artesanías, que sé que tiene algunas novedades. Hola, Rosa. Hola, Virginia, muchas gracias por la invitación. Contanos, Rosa, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo agarraste por primera vez un telar? O si vos hacías otras cosas antes de eso. Sí, antes de hacer el telar, yo aprendí a hacer crochet. En realidad, cuando era chica, mi abuela me enseñó, mi abuela materna. También creo que se heredan las habilidades en las manos, porque por parte de mamá también tengo tías tejedoras. Así que yo empecé, mis inicios fueron haciendo crochet con mi abuela. Hacíamos cuadraditos con distintos colores de lanas y ella unía esos cuadraditos y formábamos colchas. Así que esos fueron mis primeros inicios. Después mi tía Julia, por parte de mamá, mi tía materna, me enseñó a hacer tejido en 2 agujas. Y en el 2001 más o menos, aproximadamente, nos juntamos con unas amigas donde su abuela le enseñó a Marita Galdame, la señora Espinosa de Chape, le enseñó a tejer a Marita y a otra amiga y a mí. Y ahí fue mis comienzos en aprender el telar. Bueno, la señora ya estaba grande, pero lo poco que se acordaba nos transmitió su saber, así que ahí empezamos nosotras a tejer. Era un telar de dos pedales, y bueno, y así comencé.
Después, mi objetivo era yo tener el telar, porque ese telar tenía Marita en su casa, entonces yo iba a su casa y ahí tejía. Entonces, venían unas revistas donde habían los telares María, que se le dice, que en realidad son telares de 2 movimientos. Y entonces yo le llevé al señor Coco Irigoyen, que es un señor que se dedica a hacer, es un carpintero. Y bueno, y él miró, qué sé yo, y me dijo, bueno, te voy a hacer. Pero hicimos un telar grande, que yo puedo hacer piezas de 1,20 m. Así que ese fue el primer telar que yo tuve, y ahí comencé a tejer en ¿A ese dónde, telar. decime Rosita, a dónde te llevó el telar a vos? Porque te viajaste por todos lados. Sí, la verdad que sí. Bueno, me fui a Corrientes, a Buenos Aires, a donde más lejos llegué fue a Bariloche. Igualmente, vendiendo por las redes, ahí se extiende más, ¿no? Lo que uno hace. Este, hice trabajos que fueron a España, Italia, a Croacia. Así que bueno, toda súper bien. Decime, y a partir de esa enseñanza que vos tuviste de tomarle la mano en las primeras formas del telar, después te capacitaste, tuviste la oportunidad de estudiar o lo fuiste haciendo de manera autodidacta. Sí, al principio fue autodidacta. Después viajé a Buenos Aires porque tengo un telar de 4 cuadros, donde ahí yo puedo hacer otro tipo de tejidos, de puntos en realidad. Y ahí me enseñó un gran artesano que es Mario Bucetich. Él me enseñó a trabajar con ese tipo de telar. Lo único que ese telar es más, yo puedo hacer piezas más angostas, puedo hacer hasta 1 metro. Y bueno, y después todo se va aprendiendo con la práctica en realidad. Tampoco el telar es que tiene muchos secretos, sino es la práctica como todo trabajo. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, compartimos muchos años cuando trabajamos juntas en cultura, pero una de las cosas que te quería preguntar era, por ejemplo, vos tenés el diseño en tu cabeza, vos dibujás el diseño antes de empezar o vas, a medida que vas tejiendo, vas creando una obra. ¿Cómo es el proceso? Sí, yo a medida que voy tejiendo voy creando la obra. Y es como que no me gusta hacer 2 piezas iguales. Entonces hago todo siempre distinto. Y mezclo también lanas hiladas a mano, que le compro acá a las chicas que hilan, y que tiñen también en forma natural. Yo trabajo también todo con lanas naturales. Por supuesto que si me hacen un pedido con otro tipo de lanas, también hago. Pero yo me especializo en realidad en hacer todos productos con lanas naturales. Y de Coprolán, ¿no? ¿Cuál es la De diferencia? Coprolán, de Buenos Aires, también compro del ¿Cuál es sur. la diferencia de la lana de Coprolán con el resto que trabajas? Vamos a hablar un poco ya de que estamos acá con el público de Curuzucuatiá, de explicarle un poco qué es lo que tenemos también nosotros como posibilidades acá en Curuzú, ¿no? Y sí, la verdad que nosotros que con la cooperativa lanera de Coprolán es una gran oportunidad para todas las artesanas que nos dedicamos a hacer sobre todo trabajos tradicionales, porque es una lana de buena calidad y de buen precio también. Después también tenemos unas cuantas chicas acá en Curuzú que hilan, y por supuesto que es diferente la textura de la lana de Coprolán a la que hilan las chicas, porque la lana de Coprolán ellos lavan y peinan en forma con herramientas, ¿no? En cambio, nuestras chicas no, el lavado se hace en forma manual y el hilado también en forma manual, entonces queda otro tipo de textura. Igualmente yo te traje algunas cosas como para que vean la diferencia de la lana Coprolán con la lana hilada a mano. Mostranos, Rosa. Esto es una ruana, por ejemplo,
No sé si se va a distinguir, yo pienso que sí. La lana coprolán es esto, lo que se ve acá en los flecos, y este tejido como más liso, y lo otro que sobresale es la lana hilada a mano. Por eso la textura es distinta, el color también, a pesar de que todos son colores naturales, pero al ser al no, como tiene otro proceso al lavar, no es que se pone bien blanca como la de coprolán, que está lavado con una máquina. Por eso también tiene las diferencias de colores. Esta es una ruana, por ejemplo. Esto está hecho en el telar Mirá los detalles. de 2 movimientos. También traje para que vean que en un telar de 2 movimientos no solo se puede hacer puntos tafetán, que es esto, el básico, sino también podemos hacer otro tipo de puntos, que sería un punto barracán. Esto es lana coprolán también, de los colores que ellos tienen. Ellos tienen colores natural y marrón, y también bisón. Este está hecho, por ejemplo, con natural y marrón. Y ahí, según como uno enhebra la lana y después va, como va pasando los hilos, ahí va formando el punto, que este sería el punto tafetán. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer una obra, Rosa? Por ejemplo, yo te quiero pedir un poncho. A ver, ¿cuánto tardás en hacerme un poncho? Y bueno, un poncho en 10 días terminaría. Pero si me encargas un poncho que tenga otro tipo de diseño, así como que ya tiene dibujos. Vamos a abrirlo. Esto sí ya se demora más tiempo, porque acá hay que ir contando los puntos para que salga. Acá, Virginia. Esto lleva más tiempo, porque ya hay que contar los puntos. No es tan rápido como el otro. ¿Dónde aprendiste a hacer estos dibujos? No, esto en realidad mirando YouTube o leyendo libros, porque siempre me estoy informando, la verdad. Leo libros, busco mucha información por internet. Ahí se encuentra todo. Ahora en realidad se aprenden saberes también por internet, que está bueno eso, aprovechar. Y después traje, para que vean la diferencia, con el otro telar, el que yo tengo, que es de 4 cuadros, y este es un punto sarga. Es distinto, es más compacto, y también demora un poco más que el otro telar de 2 movimientos. Porque esto, no lo más difícil, sino lo que lleva más tiempo es enhebrar. Y no equivocarse al enhebrar, porque donde uno se equivoca en la agujita donde pone los hilos, o sea, se cambia el diseño. Uh-huh. Entonces, como que hay que tener más concentración y lleva más tiempo. Muchas gracias, Rosita. La verdad que hermoso lo que trajiste para mostrarnos. Yo tengo una curiosidad. Bueno, yo le voy a contar una infidencia. Bueno, Rosita me hizo acordar eso de que cuentan los puntos, ¿no? Rosita en Cultura era la contadora que contaba todos los puntos. Era la que contaba todos los espacios cuando hacíamos expo y demás. La que contaba todos los espacios para el Festival del Locro era Rosita. Y porque yo, como no sé sumar, estaba Rosita dándonos la mano con su agilidad mental para las matemáticas, que yo creo que le habrá dado el expertise este oficio que tiene de la artesanía y del telar, ¿no? ¿Hasta dónde están llegando tus trabajos ahora? Porque eso ya sé que estás esclavizada haciendo telar todo el día. Contanos un poco de eso. Sí, mira, ahora actualmente estoy mandando unos trabajos a Buenos Aires, que tengo una casa mayorista,
que gracias en realidad a la ayuda de mi hijo también logré eso porque él me está ayudando con la página, que mis productos se llaman Entrelazadas, para el que a lo mejor quiere ver mis En trabajos, están Instagram. en Instagram, entrelazadas.ar, en Facebook está como Entrelazadas. Y bueno, con esa ayuda que él me dio, que los jóvenes por ahí entienden más, y también el artesano todo solo no puede hacer, porque por ejemplo, no puede tejer, estar mirando los mensajes que te mandan, hacer el contacto, qué sé yo. Entonces él se ofreció y yo dije, bueno, sí, la verdad que necesito ayuda. Y la verdad que con eso se me abrieron varias puertas, no solo para trabajar por mayor, sino para tener más clientes. Así que todo el verano trabajé también preparándome para el invierno ahora, que si Dios quiere seguramente que se va a seguir vendiendo. Rosa, el trabajo que no te hubiera gustado vender. Que no me hubiera gustado. Eh, no sé qué no me hubiera gustado, pero sí, lo que sí sé es que el telar cuando yo aprendí me enamoró, por ejemplo. Porque yo al principio, que como te conté que hacía crochet, yo en realidad me dedicaba a hacer crochet, hacía caminos de mesa, eh, mantas, mandaba también a diferentes puntos del país, hacía todo con gráfico, todo con dibujo, pero cuando yo aprendí a hacer telar, es como que al crochet en realidad no es que le abandoné, pero no es que hago tanto ahora, porque yo me enamoré de la técnica. Y yo creo que eso se refleja también en los trabajos. ¿Cuántos telares tenés ahora? Y ahora tengo varios telares porque como que me estoy preparando ahora para cuando me jubile, para, en realidad yo enseño. Al que a veces va y me pregunta, yo lo que primero le digo, tenés el telar, porque si no tenés el telar, en realidad tampoco podés aprender. Así que tengo varios ahí discípulos que yo enseñé, pero es como que quiero ahora, después que me jubile, seguir enseñando, así que me estoy comprando algunos telares. Ya tengo como 4 adquiridos. Qué bien. Así que si Dios quiere más adelante, y también como para que no se pierdan la técnica esta, que no se pierda. Y ahora tengo, por ejemplo, un chico que le enseñé, y la verdad que el chico excelente como trabaja. Y así como a todos los que le enseño, porque no es difícil aprender telar, es práctica, como todo trabajo. Rosita, ¿qué te gustaría? Es un lindo mensaje que decís, pero ¿qué te gustaría? Nosotros pudimos llegar a compartir con las artesanas tradicionales acá de Curuzú, las conozco a varias, hemos trabajado juntas con ellas. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Qué es lo que no pudimos lograr nosotros como gestión? Yo como gestión, como directora de cultura. ¿Qué nos estaría faltando para Curuzú, para las artesanas? Y yo creo que a lo mejor tener como más oportunidades para salir a mostrar nuestros productos. Eso creo que hace falta. Sobre todo las artesanas tradicionales, y a lo mejor también hacer más capacitaciones para que nuestros jóvenes o sea, no se pierdan las técnicas, y porque son oportunidades también para trabajar, porque yo no digo que se pueda vivir a lo mejor de la artesanía, pero sí te ayuda, y te ayuda un montón económicamente. Yo creo que a lo mejor con capacitaciones y salir también un poco de Curuzú, así como por ejemplo que cuando tenemos la invitación de Empedrado, que nos vamos, porque el artesano solo a veces no puede ir, porque en realidad los stands a veces son caros, y hay que tener como mucha producción para ir, y a veces te vas y bueno, tampoco es que se vende mucho, porque también tiene un costo. No es que yo no digo que sean caras nuestras cosas, pero bueno, tiene un costo, sí. Y
y a veces hay que buscar también oportunidades en otro lado que tengan otro nivel adquisitivo. Cuando nos vamos a otro lado, se venden nuestras cosas. Y yo siempre digo, cuando a veces estamos en exposiciones, es como que Curuzú y Mercedes se caracteriza por la lana. Cuando fui a Buenos Aires, por ejemplo, nosotros en varias oportunidades, las de Corrientes, éramos solos la de Curuzú y nos caracterizamos por la lana. No habían otros, solo nosotras, por ejemplo. Y también, por ejemplo, cuando fui a Bariloche, a mí me sorprendió porque llevamos lanas hiladas. Y decíamos nosotros con Carmen Barriento, otra artesana, una chica que se dedica a hilar y a teñir en forma natural, decíamos, nos vamos a vender la lana hilada nuestra, porque es claro, el sur se caracteriza por tener una buena lana merino, ¿no? Increíblemente vendimos todas nuestras lanas, toda la lana que llevamos vendimos. También vendimos nuestros trabajos, pero no tantos como la lana. La lana, y es como que nos sorprendió en realidad las dos, porque también habían mucha lana de ellos, ¿no? O sea que la beta creo que está ahí, que sigue estando ahí en la lana nuestra. Bueno, Rosita, ¿querés agregar algo más? ¿Te gustaría contar algo más? No, te quiero agradecer, Virginia, por la invitación. Estuve un poco nerviosa. Pero te agradezco que difundas lo que nosotros hacemos y ojalá que tengas también la oportunidad de hablar con otras artesanas que tenemos muy buenas acá en Curuzú. Bueno, esta es la primera el primer envío. Bueno, muchas gracias, Virginia. Gracias a vos. ¿Buscás un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Curzú-Cuatiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. Otra noche más de Historias de ADN. En esta oportunidad estábamos con el diputado provincial Egui Benítez, que es un empresario exitoso de nuestra ciudad de Curzú-Cuatiá, y lo invitamos no para que nos cuente sus cuestiones políticas ni sus andanzas en ese tema, sino porque queremos saber la historia del supermercado Caminito. Hola Egui, buenos días. Buenos días, Virginia. Primero de todo, muchas gracias por la invitación, por las consideraciones muy bonitas. Bueno, efectivamente, yo vengo de una familia que consideramos que se pueden hacer ambas cosas, que se puede participar de la vida pública, política, y también uno tiene la obligación, como emana la Biblia, Dios, de trabajar y producir el pan que necesita el sustento de su familia. Y bueno, nosotros en mi familia venimos trabajando hace muchos años y educando a nuestros hijos de esa manera, una participación pública siempre. O sea, en mi vida política no vengo a ese tema puntualmente a hablar, la idea del supermercado Caminito, pero está ligado muchas cosas en paralelo. Muchas veces yo he sido concejal de la ciudad, ocupando cargos públicos, provinciales, locales, pero siempre trabajando. O sea, mi esencia es el comercio,
vengo de ahí, o sea, yo soy hijo de una almacenera allá en el barrio Centenario. Me crié dentro de un almacén, en ese almacén de barrio, con el mostrador, con su balanza, envolviendo las cosas que se vendían con papel, porque no había bolsita, digamos. O sea, esa cultura que me transmitió mi madre de estar atendiendo, porque teníamos la obligación de chicos de atender al mediodía, porque en el barrio no hay horario, como ahora en los negocios modernos, viste que no hay horario. Bueno, en los barrios tampoco había horario. O sea, la siesta la gente compraba. Entonces, mi tarea consistía en la mañana levantarme, cuando no había clase o los sábados y domingos, cargar las heladeras, porque había que cargar la heladera. Eran todas muchas cosas en botella. En esa época el jugo, por ejemplo, era en botella. El sifón no era un sifón descartable, era un sifón del sodero. O sea, esa cultura de esa tradición. Y a la siesta atender y bueno, todo lo que se vendía, anotar. Por supuesto había mucha cuenta corriente, era la libreta del almacenero, anotar. Y se ve que esa cultura de mi madre, almacenera de barrio, y mi padre, que fue un ferroviario, de ahí un poco mi esencia política, en el cual yo me identifico, digamos, políticamente, de esa almacenera en mi barrio, y mi papá ferroviario, ¿no? Obvio, no había ferroviario que no sea peronista, ¿no? O sea, así que bueno, esa esencia la mamé. Pero bueno, sobre todo la cultura del trabajo, o sea, de trabajar. Mi madre siempre me inculcó que estudie, o sea, por eso estudié la carrera de la cual soy profesional, contador público, pero, digamos, siempre me tentó la parte comercial. Por eso, allá por el año 90, mi primer actividad, todavía estudiando y trabajando y haciendo varias cosas a la vez, fue un carrito de venta de hamburguesas. Con eso comenzaste. En Plaza General Paz, en calle Sarmiento, que se llamó Don Quijote, ¿no? Con eso arranco, y al año reabro, porque mi mamá se había jubilado, había cerrado su almacén, y yo le pedí el permiso a mis hermanas y a ella para, en ese mismo lugar, que era donde funcionó durante muchos años su almacén, si yo podía abrir. Ya le di el carácter de despensa, ¿no? O sea, un poquito más moderno, con algunas cuestiones que le fui mejorando, y al año abrí, en el año 91, abrí la despensa, ¿no? Que no tenía nombre, porque en realidad era un almacén de barrio, despensa. Y al año siguiente, en el 10 de diciembre del año 92, previo a eso, me habían ofrecido un local comercial en el Invico, en el barrio, que en esa época ir al Invico era como irte a Solari. O sea, era una cosa lejísimo, como que era aislado. O sea, yo en esa época tenía una vida bastante agitada, no sé cómo hacía, pero lo podía hacer. O sea, ya participaba en política, trabajaba en la municipalidad, tenía la despensa en el barrio Centenario, a la noche tenía el carrito, y a las 4 de la mañana me iba y le golpeaba la puerta a un amigo que falleció lamentablemente, Fabio Tizoco. La señora de testigo de lo que cuento, me iba a estudiar con él. A las 4 estudiaba hasta las 7. Y a las 7 me iba a cumplir mi función en la municipalidad, en el área de cultura, con Beto Martínez Grossi, Tito Franeveo, esa gente que esa época estaba ahí, yo trabajaba. Así lo hice durante un año o dos. Y el 10 de febrero, previo a eso, te contaba, me habían ofrecido un local en el barrio de un autoservicio que se había cerrado, de una familia Gutiérrez que tenía ahí donde hoy funciona Caminito. Me habían ofrecido ese local, un pedazo chiquito,
y el resto alquilado. Yo, por supuesto, venía empezando mi vida comercial y, por supuesto, vos en esa época te recostás con ciertas personas, consultando, hablando, porque una parte de mí decía metele y otra parte de mí tenía miedo. Yo estoy sacando las cuentas, tenía alrededor de 24 años en esa época. Viste que antes parece que éramos menos despiertos que los chicos de ahora, parece como que la vida va evolucionando. Y bueno, y hablé con algunos amigos comerciantes de esa época, de los cuales destaco uno, el Flaco Carranza. En esa época era distribuidor de un producto lácteo, creo que era Cotapa, que estos días, hace unos muy poquitos días para atrás me encontré con él y su señora, Elvira, y siempre le agradezco, porque me fui y le consulté, como estoy hablando con vos, le digo, mirá, vos sabés que me ofrecieron un negocio, así, yo tengo el contacto por la parte de la venta de mi carrito, que me hice hacer amigo de muchos viajantes, que le conté y me dice que me pueden vender las mercaderías, yo ya tengo una despensa, pero esto es más grande. Y dentro de algunos palos en esa época que me dieron algunas personas en cuanto a la negativa de la decisión, el Flaco Carranza fue el que me dijo, metele. Si vos pensás que te va a ir bien, metele, arriesgate. De última me dice, si te caes a esta edad, ¿cuál es el problema? Te empezás de vuelta. Y bueno, y tomé la decisión, me voy y hablo con Oscar Gasso, que era la inmobiliaria que tenía para la venta de este pedazo, y le compro y el resto le alquilo a la familia. Y arranco, y cuando iba a poner el nombre del negocio, se me vino a la mente algo de lo que había estudiado en Concordia, ¿no? Porque como que venía copiando los nombres. O sea, no era que inventaba los nombres. El carrito Don Quijote era el nombre de un carrito de venta de hamburguesa en Concordia, donde cada tanto, en esa época, estudiante en Concordia, solía ir a comer una hamburguesa. O sea, era un lujo, ¿no? Comer una hamburguesa, el estudiante en esa época. Entonces le puse Don Quijote. Y yo había hecho un trabajo en mi carrera de contador público de diseño de sistema de información, y hice con los supermercados de Concordia. En esa época había dos cadenas de supermercados. Uno era Más y Más, de una familia Pornoy, de apellido, un judío, y el otro supermercado Salvador, que era un criollo, digamos, una persona ahí de Concordia. Los dos eran dos cadenas importantes de Concordia, de 5 supermercados cada uno, y el tercero, el que hice el trabajo, era un negocio que se llamaba Caminito. Y yo me sentí identificado con ese nombre, y es como que me llamó. Entonces cuando dijimos vamos a ponerle un nombre comercial, porque la empresa sigue siendo una empresa unipersonal, la firma lleva mi nombre, digamos. Nosotros los criollos por ahí nos gusta que nuestras empresas lleven nuestro nombre, o sea, con todo lo que implica. Es una burrada desde el punto de vista contable y jurídica poner todas las cosas a tu nombre, porque lo ideal es tener varias sociedades, como hacen algunos, que respeto, y deslindan su responsabilidad. Pero bueno, yo la empresa nombre de mi nombre, ¿no? Bueno, y entonces cuando hay que poner el nombre fantasía o nombre comercial, Autoservicio Caminito. Y ahí arranca. Y abrimos el 10 de febrero del año 92. Si uno va a comprar, mira el ticket de compra de cualquiera de los locales, dice la fecha de inicio de la actividad comercial y está el 10 de febrero del año 92. Por supuesto, fue un desafío, fue algo chico, pero ya interesante, porque busqué un buen carnicero, busqué un buen fiambrero. En esa época estaba el
el Hogar Obrero, donde hoy era lo de Botero, digamos, donde está el chino, me dijeron, si vos querés un buen fiambrero, buscale a fulano. Me voy, me acuerdo, estaba el negocio cerrado, prácticamente sus empleados en huelga pasiva, y entro y pregunto por uno de mis carniceros, ¿no? Porque así hablo de él, sintetizando la buena gente que siempre me rodeé, por eso también yo pude hacer mi vida pública y política, porque hubo un equipo de buena gente detrás trabajando y cuidando día a día su empresa, nuestra empresa. Entonces me dicen, buscarlo a alguien que le dicen Pinocho Ledesma, que actualmente es un carnicero de un local acá, que está muy cerca de acá, que es el Express. Entonces me voy y pregunto, un montón de gente ahí, le digo, ¿quién es Pinocho? Quiero hablar con él. Y allá se levanta atrás, me dice yo. Le digo, mirá, Pinocho, yo acabo de hacer un negocio de un autoservicio chico, ya tengo un almacén. Y lógico, le digo, quiero tener una persona como vos, si vos querés. Me dice, mire, nosotros estamos acá ya sabiendo que no vamos a cobrar seguramente. Y bueno, te tengo que ofrecer ir conmigo. Le digo, creo que no va a ir bien, vamos a ir viendo a medida que evolucione. Y bueno, por supuesto, había 3 o 4 personas más que al escuchar me dijeron, mirá, queremos ir con vos, llevarnos, o sea, feísimo. Una situación así un poco incómoda de gente quedándose sin trabajo, ¿viste? Bueno, y lo llevo a Pinocho. Y bueno, Pinocho hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis secretarios estrella. Hoy es carnicero, era fiambrero y carnicero, porque era hijo de un carnicero Ledesma que tenía su negocio en el mercado municipal donde antes estaban los carniceros, donde estaba Paquito González, los gringos. Bueno, dentro de eso había un Ledesma que era el padre de este actual carnicero. Y arrancamos con varias anécdotas que recuerdo. O sea, en esa época había un negocio que se llamaba Supermercado La Familia, que era de Paván. Yo lo conocía a la hija de Paván y al yerno de Paván, Julio Casaglia, porque estudió conmigo en Concordia de Ciencia Económica. También estudié con Hugo Ortiz, aprovechando que hay un Ortiz por acá cerca, un amigo que da fe de todo esto de mi vida. Y bueno, y le digo a Julio Casaglia, mirá, te estoy por competir en el barrio. Ah, pero eso allá, como que lo tomaban en el barrio como... Fue el primer supermercado y el único que está todavía. Claro, no, hoy tenemos competencia. No, el barrio creció. Y tenemos competencia. Y entonces le digo, mirá, yo no tengo proveedor de carne, si vos me podés vender una media red, o sea, una media red para arrancar, o sea, una... Bueno, sí, me dice, bueno, te vendo, me dice, venía a buscar, que sea, bueno. Por supuesto, el día previo yo pensaba en mi cabeza que como ya tenía la despensa y tenía mercadería y que esa mercadería era suficiente para completar las góndolas. Por supuesto, esa época las góndolas del negocio eran unas góndolas viejas, grandes, que cuando trajimos toda la mercadería que yo tenía en mi cabeza, que pensaba que era mucho, por supuesto, pusimos y era como quedó vacío el negocio. O sea, no tenía mercadería, o sea, me faltaba mercadería, entonces era poner caja, la caja volaba, entonces había que ponerle algo dentro de las cajas para aparentar que el negocio mínimamente tenía completo. Bueno, me faltaba mercadería y a la noche acomodando nos dormimos. En lugar de abrir a las 8 de la mañana, abrimos a las 10 de la mañana y encima teníamos que venir a buscar la carne. La media red de Julio, o sea que habremos abierto 10:30 de la mañana y había unas mujeres cuando abro, el primer cajero fui yo, digamos, cobraba yo con un sobrino y abrimos la puerta y estaban un grupo de personas que querían comprar y siempre la anécdota de 2 o 3 amigas, una de ellas que en paz descanse ya, Tati, la mujer del Pato Barbosa, siempre ella a todo el mundo le dijo que fue la primer cliente y siempre
con las hijas hasta el día de hoy tenemos con Alejandra una excelente relación, porque la madre siempre contó que cuando se abrió, y era cierto, yo entre la emoción de la alegría de abrir el negocio y que ya vea gente, era importante, que fue ella la primera que entró, ¿viste? Así que durante años, esas clientes todos los días, sí. Y bueno, arrancamos y ya arrancamos y bueno, teníamos fiambrería, carnicería, mercadería, algo, el resto eran cajas que en realidad faltaba cosas porque no tenía y bueno, y yo me di cuenta que la gente empezó del barrio, quería, digamos, había ya antes un autoservicio, pero no, digamos, armadito así como yo lo ideé, digamos, ya con pinta del supermercado, digamos, ¿no? Y arrancamos y me fue bien. Empezaron a aparecer los proveedores, a armar equipos ya de trabajo. Eso fue el 10 de diciembre del año 92. En el 94 le dimos una reforma ya. Yo había terminado ya prácticamente de pagar esa primer parte y la familia, que en ese momento atravesaba un problema legal, digamos, el dueño de eso, pero en realidad tenía una apoderada que era doña Olga Valenzuela de Sosa, la señora del que vende leña allá afuera, fue la que terminó vendiendo. En el año 94 le terminó de comprar la otra parte que me alquilaban y a partir de ahí ya hice un diseño un poco más grande, digamos, ¿no? De supermercado, con más caja, otra imagen. Y bueno, siempre la gente fue apoyando y la gente, sobre todo el barrio, digamos, se sintió identificada con el negocio por esa forma de ser. O sea, yo siempre digo, a veces yo participo en otras jornadas de supermercadismo más grande, con gente mucho más grande que lo que yo puedo hacer hasta la fecha, amigos de Corrientes, donde ellos tienen una dinámica de trabajo, y yo siempre le digo que por ahí en el interior, y esto lo digo con mucho respeto, la salida al supermercado es una salida social. O sea, el hombre o la mujer va con su termo, con su mate, charla con el carnicero, charla con el fiambrero, charla con el verdulero, charla con la cajera, se interioriza, interactúa, los empleados hablan, charlan, o sea, porque ahí vos te vas a una ciudad grande y la modalidad es no hable porque le quitas tiempo de trabajo, los fiambres, embolsarlo, fetearlo para que agilizar, pero esas cosas por ahí no funcionan acá porque el cliente va y quiere hablar con el fiambrero, habla de fútbol, de política, se cargan, dame esto, dame aquello, o sea, porque hay un tiempo, sí. ¿Viste? Hay un tiempo de la mayoría de los clientes y eso hace de que también el cliente se sienta identificado con su negocio, muy identificado. O sea, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, después en el año 2000 tomé la decisión de abrir un local acá más en el centro, que fue el Express, después otro allá en el barrio, en el 246, porque la gente ahí nos pedía algo más chico, porque decía le quedaba lejos, venimos, hacemos la compra del mes, pero en el día a día queremos algo, bueno, otra inversión. Y bueno, siempre, digamos, tratando de apostar y de enseñarle a los secretarios de que el valor más importante de una empresa es el cliente, que son en definitiva ellos los que ayudan a mantener una empresa. O sea, una empresa sin cliente, nada de esto hubiese sido posible, ni existe una empresa, ni existe un empleado. O sea, ¿viste? O sea, ese concepto de servicio y siempre le inculcamos, mira, yo si puedo llegar o no ir, no me interesa que vos me saludes, pero sí al cliente, que es él el que compra, el que te va a pagar el sueldo. Y te voy a hacer una pregunta. Viste que nuestro país históricamente siempre ha vivido esos procesos cíclicos de crisis económica, ¿no? Como algo que nos persigue últimamente, ¿no? ¿Cómo sobrellevaste el 98, 2001? Yo la viví toda, o sea, mira,
si me permitís cuento, o sea, de estudiante la viví la crisis de la hiperinflación en Concordia, que fue lo que creo que me motivó a hacer lo que hice después. Porque a lo mejor si yo no hubiese vivido esa crisis del 88, el último gobierno de Raúl Alfonsín, perdón, y la llegada de Menem en aquel momento, la hiperinflación, la verdad que a lo mejor yo hubiese, no sé, estudiado, terminado mi carrera en ese momento ahí y ser un contador público, porque eso es lo que yo aspiraba. Pero fue tan duro esa crisis de esa época de la hiperinflación, de lo que hoy valía $1, mañana valía 10, una inflación del 1500%, o sea, imagínate lo que fue muy duro, o sea, muy duro para el estudiante de clase media, como vuelvo a decirte, yo era hijo de una almacenera, que yo venía a mi casa y veía el almacén cada vez más fundido, despoblado, porque estaban consumiendo. O sea, yo decía, yo no puedo seguir estudiando porque no voy a reventar lo que me daba cuenta que cada vez era más difícil todo. Y ahí se ve que la cabeza agudiza, si no, yo quiero hacer cosas, y empecé a pensar lo que yo podía hacer. O sea, esa crisis fue horrible porque fue una época durísima, que había que, lo que no compraba hoy, mañana valía 5 veces más. Recorrer los lugares más baratos. Siempre tengo una anécdota. Una vez vimos una oferta de yerba, ¿no? En un supermercado con unos amigos que estudiábamos, y fuimos a comprar, y como era barato compramos 4 paquetes de yerba para el mes, 2 meses, y cuando abrimos, te juro, era yo creo que era digustrín picado, una cosa verde, una cosa. Después me explicaron que era una yerba brasilera, ¿viste? El brasileño usa un verde muy fuerte, no podíamos tomar, entonces agarramos, lo poníamos en el horno, le quemamos un ratito a la yerba para que agarre color, y bueno, una acidez de estómago terrible. O sea, bueno, esa fue una crisis dura, pero la más dura, ya empezando a caminar comercialmente, fue la del 99, donde el sistema financiero cae todo, aparecen las cuasimonedas, que la verdad que mucha gente hizo la diferencia. En nuestro caso, yo creo que retrocedí todo lo que avancé esos 8 años, retrocedí 20 para atrás, porque se me complicó la situación, no había plata, nos atrasamos los impuestos. Cuando yo junté los Secacor para poder cambiar, porque te canjeaban, entre comillas, no me pudieron canjear porque yo debía impuestos. O sea, tuve que vender los Secacor, se vendía al 30, al 40% menos. O sea, fue muy duro. Me llevó a financieramente en esa época andar muy mal. Los cheques que vos no podías, las obligaciones que vos emitías un cheque, pero como la situación no había plata, los cheques se rechazaban, los bancos te cerraban una cuenta, yo tenía empleados. Yo siempre cuento una anécdota, que un día doy la vuelta y veo el Club Curuzú lleno de personas, porque empezaron a funcionar el trueque. O sea, alguien emitía un papelito y vos traías tu silla y te daban un trueque, y vos mandabas y comprabas la carne. O sea, empezábamos a trocar. Eran clubes que se hacían, gente que vendía un billar por papelitos y después iba y comía con eso. Y me voy al barrio, había un local muy grande, un galpón, allá atrás donde era Psicosis, esa zona, y estaba otro club de trueque lleno. Yo entro, me voy al negocio y entro 5 de la tarde más o menos, y entro y no había nadie en el negocio, nadie. Con un montón de empleados que no sabían qué hacer, limpiar la latita, limpiar la góndola, desesperante. Y ahí me di cuenta de que me sentía como el boxeador ese que ya no daba más, y que miraba y si alguien me tiraba la toalla, porque el comerciante tiene esos problemas, ¿no? De que uno no sabe muchas veces dónde está parado, y una vez un amigo me dijo, mira, esto así, me dice un
una empresa que hasta el día de hoy es proveedor de Paraná Centro Oficina, Emilio Reula, siempre lo cuento. Yo no sabía qué hacer, estaba como, o sea, no sabía cómo manejar la situación financiera del banco, las ventas que caían, los compromisos que vos no podías hacer, el trueque que aparecía y bueno, vos esperás que alguien te ayude. Y realmente en estas situaciones me dice el amigo Emilio Reula, mira, Edgar me decía, porque me decía, no Edgar. Esto es como en el boxeo. Cuando toca la campanita, te sacan el banquito y te subís vos ahí arriba, sos vos solo el que pelea. No esperes de nadie porque esas soluciones no llegan. A lo sumo te van a tirar la toalla. Y ese día que te tiran la toalla, esto es un viaje que no vuelve más. Y ahí es como que reaccioné. Por supuesto fue muy duro porque era como arrancar de cero, porque los compromisos no lo podía hacer, los proveedores en esa época vendían si vos le pagabas al contado, pero a su vez nosotros no disponíamos de plata porque la plata no estaba, la gente no tenía, acá en Corrientes cobraba con un secacor, no había efectivo y los compromisos eran en efectivo. O sea, fue un año duro, por supuesto me dejó secuelas en los bancos. Siempre hay situaciones de personas que aprovechan esa situación y bueno, arrancamos muy de abajo de vuelta ahí, con los negocios ya abiertos, con 2 negocios abiertos, 3 prácticamente, después abrimos el tercero, comprando de vuelta como cuando empezamos, íbamos a Corrientes, ya en esa época de mi vida ya estaba Mariel, mi señora, conmigo, íbamos a Corrientes todos los días, estábamos allá, comprábamos los mayoristas algo, mandábamos la mercadería, lo poco que se juntaba, con mis hijos chiquitos en un carro, comprando y mandando. O sea, era para volver como al inicio cuando me faltó mercadería en la góndola, volvía a pasar esa situación. Pero evidentemente lo que no te mata te fortalece. Así que fue una anécdota de vida. Nos llevó varios años, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. En el 2005 me vuelven a abrir los bancos. Siempre tenemos una anécdota con los amigos que son los del banco, pero viste que el banco es tu amigo cuando andas bien, cuando andas mal por ahí se olvidan de que es tu amigo, pero bueno, son las reglas de juego, ¿no? Son las reglas de juego. Volvimos al banco, volvimos a volver a tener cuenta de a poquito. Bueno, fueron años duros. Y yo en el 2006-2007 tomé una decisión de vida, así como siempre me ocupé de lo público, me fui a Corrientes y abrí un estudio contable previsional, porque en esa época empezaron a funcionar en el país las jubilaciones sin aporte. Se jubilaron muchísimas personas que nunca le aportaron. Bueno, esa ley del gobierno de ese momento, me fui a Corrientes, me instalé, abrí un estudio, 2 años trabajé ahí, de lunes a viernes, dale, y bueno, y Mariel acá con mis hijos chicos, ya teníamos 2 hijos, más el grande mío. O sea, era una época dura que yo hacía esa vida porque tenía objetivos comerciales, porque tenía en esa época también un compromiso que había hecho del local del Spray que había ¿Y comprado. tu participación política, tu partido, cómo surge? En el 2010. Eso es el 2007. Ahí hago 2006-2007 eso, porque tenía un compromiso comercial. Yo había hecho un local acá que se llama Caminito Spray, calle Don Bosco, con una familia, con el flaco Miller, que todavía está ahí, y tenía un compromiso, un tiempo para pagar ese local. Había asumido, decir, bueno, te alquilo y bueno, y la fecha llegaba y no, yo veía que estaba lejos el puesto del casco del refrán, que dicen así, ¿no? En el campo. Así que bueno, mi profesión me sirvió para empujar. O sea, siempre fue, digamos, nunca fue fácil para mí. Yo siempre digo que fue bastante y sigue siendo difícil. Hoy también sigue siendo.
Y bueno, pudimos después comprar el local comercial que queríamos nosotros. Siempre quise eso de que los locales de Caminito sean propios, digamos, nuestros. Y de hecho, gracias a Dios, eso se logró, digamos, porque me parece que tener un comercio en un lugar alquilado, mañana no te quieren alquilar, no es como una casa de familia que vos decís, bueno, me voy de acá, llevo mis muebles, ¿cómo que trasladar un negocio? Entonces yo siempre la idea era que el local sea propio y gracias a Dios eso se logró. Vamos cerrando un poco, pero me gustaría que le cuentes a la televidencia tu visión como diputado. ¿Qué es lo que querés dejar? ¿Cuál sería tu legado para Curuzú? Bueno, cambiamos. Bueno, mira. Porque vos tenés una vocación de servicio, la gente te golpea la puerta de tu casa, te llama, vos estás todo el tiempo pensando en ayudar a las personas de Curuzú y no de Curuzú también. ¿Qué es lo que te gustaría dejar como legado en estos 4 años de diputado? Mira, hay una parte mía que se logró a media, que fueron los 4 años de subsecretario de Industria. O sea, contarle un poquito, fui 4 años en el primer gobierno de Gustavo subsecretario de Industria, después los 4 años diputado de la provincia y reelecto nuevamente ahora. Estoy iniciando mi segundo mandato y el primer año de esos 4 años de responsabilidad política que me dan los correntinos. Mira, hay un tema que yo, esa visión comerciante que uno tiene, no se te va, digamos, siempre uno tiene, yo digo, una esencia por la cual uno transita la vida. Y más allá de que a mí me gusta la política y tengo esa vocación, se ve que yo tengo esa esencia. Entonces, lo primero que nos pusimos de acuerdo fue, y trabajamos durante muchos años, que fueron casi 3 años de mi gestión, fue el hecho de que hoy está el predio del parque industrial. A mí me parece que Curuzú tenemos que darle esa impronta industrial, porque Curuzú es comercial prácticamente y ganadero, ¿no? Eso es las características económicas de nuestra ciudad, pero tenemos que darle el perfil industrial, lo que hace Coprolan, digamos, con algunas dificultades, pero que está funcionando. Hay una pequeña actividad industrial, pero me parece que tenemos que potenciar eso. Y bueno, trabajé mucho como subsecretario en lograr que se compre esas 70 hectáreas. Me costó muchísimo, hubo que rearmar expediente, hubo que trabajar mucho. De hecho, la sociedad rural, la gente que trabajó en esa época conmigo, el Tití Buenaga, la contadora Pietra Antueno, conocen de lo que estoy hablando, de lo que tuvimos que pasar para lograr comprar ese predio. No es fácil comprar un predio, el Estado para comprar tiene que estar muy saneado, que no hubo problema, pero hubo contratiempo. Logramos comprar, después la de Coprolan y hoy tienen 70 hectáreas. Eso es un anhelo que en lo personal yo y mi familia lo tenemos muy presente. ¿Por qué? Porque cuando se iba a terminar comprar la primer parte de ese predio a la sociedad rural, cuando se estaba por firmar los papeles, la sociedad rural necesitaba vender y a su vez compraba un nuevo campo ellos. Esa era la condición. Cuando se iba a comprar, el director de bienes patrimoniales de la provincia había viajado, no estaba. Entonces, si no se inscribía, el tesorero no podía pagar. Eso era un 24 de diciembre. Me tuve que quedar una Navidad porque reanudamos las operaciones el 26 de diciembre. Y el 26 de diciembre a las 2 de la tarde se termina de concretar la compra de ese predio, donde la provincia compra, se firma y le transfiere el dinero que se había pautado a la sociedad rural. Lo cuento esto porque fue parte, digamos, de una experiencia que siempre contamos, llamarle a mi familia y decirle, mirá, a la hora que es, yo ya, si me voy y vengo, yo prefiero quedarme porque tenía, en términos presupuestarios, si esa plata no se usaba, no es que se podía usar el año siguiente, o sea, se afectaba a otros recursos y el sueño del parque industrial se iba a desvanecer. Así que eso es algo que a mí me dejó marcado y que yo, esta nueva etapa, pienso seguir impulsando por las obras de infraestructura que faltan y sigo soñando de que Curuzú
está preparado y potencialmente puede tener también un parque industrial, porque es un parque industrial, puede entrar cualquier actividad industrial, comercial, logística, de servicio y también tecnológico, que es lo que viene. O sea que eso es una parte mía que me gustaría seguir impulsando. Por supuesto que yo creo que mañana, justamente miércoles, se forman las comisiones de la Cámara de Diputados. Eso siempre se conversa, cada uno tiene aspiraciones y después se vota. Yo quiero seguir estando en la Comisión de Presupuesto, ya que soy contador público. Quiero estar en la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, que es la otra comisión. Me gusta mucho el tema de educación, estoy muy ligado, tengo muchos amigos que están trabajando en educación y este año me proponen que presida la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Así que esos van a ser los ejes de trabajo. Ahora, particularmente a Curuzú, hay cosas que tengo en carpeta, en idea, fundamentalmente destacar el valor cultural, histórico que tiene Curuzú. O sea, es un hecho que me parece que los curuzucuateños tenemos algo que no lo estamos explotando todavía y que tenemos que trabajar. Ya te voy a contar después de qué se trata, pero tiene que ver con nuestro valor histórico de haber sido el primer pueblo patrio declarado por el Congreso Nacional, tener la suerte o la historia que nos repite de que fuimos un pueblo fundado por Manuel Belgrano cuando pasa en su expedición por Curuzú-Cuatiá, y me parece que esa historia nuestra tan rica todavía no está materializado en términos de poder transmitir esto a las generaciones que vienen, también darle un valor turístico, y sí estoy convencido de que Corrientes tiene como política de Estado el turismo, y eso hay que revalorizarlo, explotarlo, porque el turismo también es una fuente de ingreso, de desarrollo económico y de trabajo. O sea que me parece, tengo varias cosas, tengo proyectos que también me van sugiriendo el caminar en la vía política y el contacto con la gente. Uno también se nutre porque uno la tiene claro, o sea, ve ciertas cuestiones que estamos trabajando. Hay proyectos que fuimos modificando. El año pasado presenté un proyecto que fue sugerido por los docentes de acá, que charlo, que son amigos, el tema de la licencia especial oncológica. Eso no estaba previsto, no está previsto en la ley, hay cosas que no está previsto, y presenté un proyecto de modificación a eso, y que se está trabajando, y yo creo que este año esa ley va a salir, porque es necesario cubrirle a una persona, ya sea público o privado, en una etapa que nadie está más ajeno, que es las enfermedades oncológicas, que lleva un proceso familiar de deterioro, de mucha comprensión, y que me parece que por ahí hay cosas que todavía no están ensambladas para resolverle, más allá que una familia pueda estar luchando con eso, ayudarle en materia normativa o legal. Así que las ideas son muchas, o sea, lo inicio este periodo con muchas ganas, con mucho optimismo, y también es cierto, Virginia, que uno adquiere experiencia, ¿no? No es la misma sensación que tengo cuando inicié 4 años atrás mi primer periodo de diputado. Esta, como que me siento mucho más seguro, me siento con muchas más ganas de trabajar. Es como que me afirmé en esta función que siempre aspiré, que siempre quise ser legislador, y que bueno, que tengo que agradecer a mi partido político, que lo fundo en el 2010, Unión Popular, que hoy creció en toda la provincia, tiene intendente, viceintendente, concejales, bueno, tiene funcionarios, hay mucha gente que ha creído en este espacio y sigue apostando, y también representar a ello, y por supuesto una alianza
porque no somos un repollo. Yo vengo de una alianza política que durante 8 años la lideró Gustavo Valdés, que es Vamos Corriente hoy, y que hoy tiene un nuevo gobernador, Juan Pablo, en el cual yo también tengo una excelente relación, tanto con el anterior, actual senador, como el nuevo gobernador. Y eso también aceita las relaciones para poder uno ir gestionando y trabajando en las cosas que uno considera que siente o piensa que debe hacerlo. Gracias, Egui. A vos.